Uno. ¿Qué observas, Pablo? Estoy viendo mucho pasto y hay un perrito, una especie es como un Cocker Spaniel, color blanco con café oscuro. Ujú. Y, pero el Cocker tiene como un alambre, como que lo amarraron con un alambre. Y en todo su pecho, en su espalda, y ah, yo lo quiero ayudar, estoy diciendo, no, Serafino, no, Serafino, no. Así Es que, es. Así se llama el perrito, Serafino. y, y yo soy un hombre, tengo un hábito, soy un fraile franciscano, y, y a mí también estoy tirado Ujú. después de que me capturaron. De Y acuerdo. ¿Cuál es tu estoy nombre? tirado. Mi nombre es, eh, eh, escucho Evaristo, Evaristo. Evaristo, de acuerdo. Entonces estás en el holograma, eres un fraile franciscano y hay un perrito ahí llamado Serafino. ¿Qué época es esa, Evaristo? 1696. Ujú. ¿Y te capturaron? Es que hay gente que no quiere que estemos aquí. Ujú. Hay gente que no le conviene que estemos aquí. Eh, ¿Dónde aquí? ¿En qué región te encuentras en ese momento? estoy cerca de estoy cerca de los Pirineos. Ujú. Estoy cerca de los Pirineos. Y eh, recibimos un ataque. No les gusta, no les gustaba que eh, hubiéramos liberado algunos, algunos esclavos. Nos habían traído esclavos para esconder al monasterio y los liberamos. Entonces, estas personas que yo no sé sus nombres vinieron y nos golpearon, pero yo estoy vivo todavía. El Serafín no está vivo y más me parece que mis compañeros, ¿no? Vivimos con bastantes votos de castidad y Ujú. de pobreza, de pobreza. Evaristo, ¿cuándo fue que ustedes libraron a los esclavos? Hace 2 noches Hace 2 noches. no teníamos, realmente no teníamos por qué dejarlos prisioneros. No había una justificación, pero estos hombres nos dijeron que sí la había, que ellos nos habían dejado una bolsa de oro y que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero eso no es verdad. Todos sabemos que solo nos daban eso para callarnos y para manipular nuestros actos, pero nuestros actos son movidos por Dios y Ujú. nosotros no obedecemos.
a esos hombres. Nosotros obedecemos a Dios y entonces los liberamos. De acuerdo, Aristo. ¿Y en el monasterio cuántos de ustedes eran? ¿Cuántos franciscanos en total? Solamente 12. 12 Cuando, franciscanos. cuando ellos llegaron éramos solamente 12. En total éramos 18. Ujú. ¿Y cuántos esclavos les mandaron o les entregaron? Solamente eran 5. ¿Y eran esclavos africanos? Así, Comprendo, africanos. ¿Y las personas o el grupo que traía a los esclavos, los reconoces quiénes eran? ¿O de qué grupo? son, son unos grupos, son germánicos. Y ellos a veces nos habían traído a guardar provisiones, a guardar otras cosas, animales, pero esta vez fueron humanos y con los humanos no podemos tolerarlo, porque Ujú, además no les entendíamos nada. Este no era su clima tampoco. eh, Se estaban enfermando. ujú. Ya los traían enfermos. Este no era su clima. De acuerdo. Evaristo, a ver, vamos a ese momento donde ustedes deciden liberar a los esclavos en el monasterio y los atacan. Pero vamos a ese momento, uno, dos, a ese momento, tres. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo decidieron liberarlos? Recibimos recibimos la orden del obispo Juan Alfonso, que nos pidió que eh, abriéramos las compuertas para liberar a a esos esclavos, a esos, él les dijo, él les dijo monstruos, Ujú, pero eran nuestros hermanos. Nos dijo, libérenlos, liberen esos monstruos, esas bestias, porque van para allá con ustedes, los del lado contrario a nosotros y a nuestros aliados. Y cuando los vean que están con ustedes, a todos los van a matar. de acuerdo. Entonces, uno Ajá. de mis compañeros, que se llama Emilio, decidió ejecutar la orden y les dio unas bolsas, unos sacos con pan. A cada quien les dio pan, les dio queso y les dijo que huyeran, que se fueran. Ujú. Yo Y me puse a rezar, yo estaba rezando. de acuerdo. ¿Y estos esclavos lograron escapar? Sí, Entonces sí, escaparon y después, más tarde, llegó el grupo, el ah, germánico. sí, sí, así es. Ujú. Llegaron y, y comenzaron a torturarnos y a cuestionarnos, que nos dijeron que ellos sabían que nosotros teníamos un grupo de esclavos, que dónde estaban, Ujú. que nosotros habíamos recibido un dinero y que dónde estaba ese pago. ¿Y qué pasó con ese pago? Ese dinero No, cuando les entregaron los esclavos. no sé, no sé, yo no sé nada, yo no sé nada. Se metieron no, la, a la oficina del obispo, Ujú. pero lo estuvieron interrogando, creo que lo golpearon, pero yo no sé nada. Yo ni siquiera zapatos tengo.
Yo no sé de qué están hablando. Yo no he nunca recibido dinero, ni monedas, ni nada para enriquecerme. De acuerdo, Evaristo. A ver, vamos a ese momento justo. Ya los esclavos fueron liberados y llega este grupo germánico a cuestionar y atacar. Vamos justo a ese momento. Uno, dos, llega el grupo germánico. Tres, ahora. ¿Qué observas? Sí, efectivamente Ujú, llegaron y están muy molestos. Dos de ellos tienen antorchas y están amenazando con quemar al monasterio. ujú. ¿Cuántos llegaron? De ese grupo germánico, ¿cuántos son? Veo 20, pero los que entran los que entran al monasterio son 13. Entran 13. De acuerdo. ¿Puedes localizar a quién los lidera? ¿A esos 13 o a los 20? Sí, Ujú, de acuerdo. Localízalo. Ahí pausa el momento, como si fuera una película. Lo paralizas y detecta al líder. Ponte frente a él sí. y ¿qué nombre te da? El nombre que te llegue. Pregúntale. Joseph, Joseph. Joseph. Ok. Joseph. Descríbelo cómo está vestido Joseph. Joseph tiene vestimentas que parecen de un militar. Son color azul añil, Ujú, eh, con las botonaduras doradas. Tiene una especie de casco sobre su cabeza ujú. y está gritando. Tiene los ojos muy azules y su tez es muy blanca. Su cabello es rubio, es alto. Mide 1,87 metros. Es delgado. No De, tiene barba ni bigote. de acuerdo. Déjame hablar con Joseph Evaristo. A través de ti voy a hablar con Joseph para indagar. Veamos qué realmente quiere. Haz cambio uno, dos, con Joseph, tres. Ahora, Joseph, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué están buscando en el monasterio? ¿Por qué tanto afán, tanta agresividad? Ah, porque detectamos un grupo de traficantes, de esclavos, Ujú, y hasta aquí seguimos su rastro. Sabemos que trajeron un grupo y que lo guardaron aquí, un grupo de esclavos, y guardaron aquí. Lo queremos porque tenían que pagar los ¿Y, permisos pertinentes. y cómo te llegó esa información de que ahí guardan esclavos o esconden esclavos? Tenemos informantes en las fronteras. Ujú. Eh, el tráfico de esclavos debe ser regulado por nosotros para poder meterlos a las demás comunidades europeas. No pueden simplemente meterlos así y ellos sean los únicos beneficiados en las pagas de los que los compran. Es por Comprendo. eso que pueden saltarnos. Ujú. Tráfico de humanos, esclavos, involucra un gran porcentaje de dinero repartido entre varios, no entre unos pocos como quieren hacer ellos. Por eso los traen aquí, porque estos frailes, en la mayoría de ellos no saben nada, pero sus líderes sí. Ellos son los involucrados y los que meten en esos problemas.
Entonces, tú eres parte del grupo germánico y el otro bando, ¿quiénes son? Es un grupo que viene de italianos que se Ujú, encargan de meter esclavos desde Egipto. Y ellos tienen en diferentes ciudades otros grupos que les apoyan, desde franceses, polacos, así hasta poder traficar a los esclavos hasta llegar a Londres, al norte de Londres incluso. ujú. De acuerdo, Joseph. ¿Y qué sucedió? Vamos a adelantar. No encontraste a los esclavos. ¿Y qué pasó en el monasterio? ¿Qué hicieron ustedes? Adelantamos justo cuando ves que ya no hay, no están los esclavos. Uno, dos, tres. Ahora, ¿qué está sucediendo? A los quemamos. Ujú, Será la única forma de callarlos, destruyéndolos y quemándolos, porque si los dejamos vivos van a seguir, van a continuar con su tráfico de humanos sin nuestro consentimiento. Deben de ujú, entender, deben de entender que ellos no hacen lo que ellos deseen y que deben de seguir ciertas reglas, ciertas pautas. No pueden estar haciendo esto. No Entonces pueden quemaron todo el monasterio y todos los franciscanos. ¿Cuántos eran en ese momento? ¿12 o 18? candila a los 18. Los amarramos propiamente, debidamente, atados de manos, brazos, piernas. Los tapamos de la boca para que no gritaran. Los Ujú, metimos a todos, les pusimos una leña alrededor y los quemamos. ujú. ¿Puedes ubicar ahí en ese grupo a este fraile Evaristo? ¿Lo observas? Sí, sí, claro, claro que lo observo. Y lo quemaste. ¿Y Todos- qué sucede? ¿Todos murieron en ese momento? ¿Los Ah, sí, 18? sí, sí, sí. Muchos murieron antes de ser quemados, murieron por ser sofocados. Si lo quieres saber, Evaristo murió sofocado. Ujú. Y posteriormente abandonaron ustedes el monasterio y simplemente regresaron a su base. Ah, no, no mandamos un grupo a buscar a los esclavos. Ujú. ¿Y qué sucedió? ¿Los encontraron? Encontramos a 3 de ellos, los demás siguen fugitivos. Comprendo. Mm, quedas ahí paralizado, Joseph. No te puedes mover. Y déjame con Pamela. Haces cambio. Quedas paralizado. Uno, dos con Pamela. Tres ahora. Pamela, ¿me escuchas? Sí, De acuerdo, Pamela. Regresa a ese momento donde los están quemando en el monasterio, a los frailes. Son 18. sí, Ujú. Localiza a Evaristo. ¿Está ahí? sí. Ok. Muere sofocado. Eh, cuando muere, ¿qué pasa? ¿Por dónde sale de su cuerpo? Es zona sexual. Y Eh, las últimas, las últimas cosas que les dijeron estas personas ujú, que les llaman germánicos, fue que como no tenían el dinero que les dieron a ellos para traficar a esos esclavos, entonces ahora iban a pagar con sus vidas. ujú. Dijeron, si no tienen oro, van a pagar con sus vidas, porque no tienen nada más valioso que eso. No tienen nada más valioso aquí. De acuerdo, Pame. Vamos atrás en el momento cuando van a llegar los germánicos, que están llegando al monasterio, pero desde adentro del monasterio. Vamos ahí, uno, dos, tres, y con la ayuda de Evaristo, obtén la información. También ahí está Nika y Mazarna. ¿Quién es el líder del monasterio? ¿A quién?
Teóricamente le entregaron el dinero. Veo un, es como un líder franciscano Ujú. que se llama Abraham. Abraham. Oh, Abraham. ajá. Ujú. Ahí ponte enfrente de Abraham y pregúntale si él recibió ese pago. Si Sí, realmente. sí lo recibió y lo puso junto con sus demás pagos. Él es muy rico y él no estaba el día que quemaron ese convento, ese monasterio. Ujú. Ya, de acuerdo, no estaba ahí. Vamos entonces, ahí está, porque no estaba el dinero. De acuerdo, entonces, Pame, regresamos al momento donde ya están sofocados, algunos quemados y desencarnando. Los frailes, Ujú. Evaristo sale por zona sexual. ¿Qué color de energía puedes ver? ¿Qué sale? Color verde, Color con verde. un poco De- de rojo de los hombros a la cabeza. Ujú. Y sale por zona sexual. Sí, De acuerdo. Y sale sí, su cuerpo etérico. ¿Y qué pasa? ¿Quién llega? ¿Quién lo toma? ok. Veo que hay un reptil al alto, bueno, atrás. Es Ujú, que él está recargado. Veo como si lo hubieran recargado en una, como si hubiera estado recargado en algo de piedra, neto. ujú. Era como si fuera un pilar de piedra y arriba tiene una escultura. Ahí lo recargaron, pero antes de que él descarnara se pone un lagarto atrás de él. De acuerdo. ¿Lo puedes observar al reptil? Sí, ¿Te observa? mide 2 metros con 37 centímetros, tiene los ojos color verde agua. Ujú, Ajá, tiene brazos gruesos, musculosos, tiene 4 dedos con garras largas en cada una de sus manos, tiene ujú. piernas muy gruesas, musculosas, y está como agarrándolo del cuello y jala su energía hacia arriba, Neto. De acuerdo. ¿Qué aspecto tiene? ¿Es como soldado? ¿Como Sí, guerrero? Ok. sí, de hecho, sí, sí parece como un militar también. De acuerdo. Con el 237. ¿Cuál es su nombre? Me está diciendo que se llama Nor, Norcuptre, Norcuptre. Norcuptre. Sí, De acuerdo. Norcuptre. Paralízalo. Te observa, Pame. sí, No se puede mover. Y déjame con Norcuptre. sí. Haz cambio. Uno, dos. Con ese reptil. Tres. Ahora. Norcuptre, ¿me escuchas? Dice, te escucho, humano. ¿Eres un soldado, un guerrero, un militar? ¿Qué rango tienes ahí en ese momento en la cuarta? ¿Eres un soldado? Soy militar. Militar. ¿Tú eres quien estuvo siempre custodiando o a cargo a ese fraile, Evaristo? ¿Es así? Mm, así es.
¿Desde cuándo estabas a cargo de Baristo? ¿En qué momento lo tomaste? Desde que tenía 9 años de edad. Ujú. Y desde esa edad, él ya tenía esa idea o esa tarea de ser fraile. No, Ujú. ¿Qué idea tenía el niño de 9 años antes de que tú llegaras? él quería ser constructor, quería construir, hacía bocetos para construir. Era Ujú, muy bueno haciendo maquetas también. Él tenía interés en las chicas también. Él no quería ser célibe. Jamás deseó ser célibe. Esa no fue su elección. Nosotros lo metimos en un vector para que fuese célibe. ujú, Mm, Hicimos una desviación y cambiamos su realidad. Mm, Cambiando toda la perspectiva desde que ya él olvidara casarse, perdiera su fuerza, perdiera su entereza y se hiciera más dócil. ujú, comprendo. ¿Y cuánto tiempo te tomó desde que lo tomaste hasta que ya él, por propia voluntad, entre comillas, decidió ser fraile? A los 17 años. Ujú. A los 17 años a unas, los llevamos al bosque ¿Y qué y ocurrió? ahí le colocamos un holograma para que él pensase que estaba viendo al propio Jesús, para que él pensase, creyese que el propio Jesús estaba compartiéndole vallas en el bosque. ¿Cómo va a ser eso posible? Eso es ridículo. Solamente él podría creer que Jesús de Nazaret mismo podía venir al holograma a comer bayas en el bosque con un humano miserable. Ujú, comprendo. Entonces ese fue el Ahora, holograma. así es. A esa imagen, esa pantalla sobre Jesús de Nazaret, la colocaron dos grises frente a él. Y para él fue tan real que no tuvo cómo negarlo. Simplemente fue tan fácil, es que es muy fácil para nosotros manipular a los humanos porque todo lo creen, todo lo que sale de sus mentes, todo lo que no tiene explicación, todo lo que se ve demasiado real, todo lo creen. Son tontos. Entonces, es tan fácil como que los grises colocaran esa imagen deplorable donde Evaristo creyó que Jesús de Nazaret quería comer un picnic con él. Y le dijo en ese picnic, ¿por qué no eres de mis seguidores y te conviertes en un fraile? Y es así de fácil. Cambiamos sus vectores, cambiamos a lo que él pudo haber hecho en su vida. No lo Ujú. es desvío. Y Norcuptre, en este holograma, esta vida de Baristo que estamos conectando, ¿qué número de vida o de encarnaciones en el holograma de este aspecto físico? No, es muy fácil. Esa fue la vida número 483. Vida 83. Ujú. Y Mm, entonces así fue una proyección tal cual, tu plan maestro, y tal cual se ejecutó, fraile, y después que desencarnar ahí sofocado. ¿Qué edad mm, tenía cuando fue sofocado, cuando murió? Era muy joven, solamente tenía 26 años. Era totalmente leal a Dios, a Jesús. Mm, Ujú. Y mm, obviamente sin pareja, sin familia, sin experimentar Ingenuo, el amor, y en lo ingenuo. económico también, totalmente bloqueado. Ya te lo dije.
Los humanos son ingenuos y son fáciles de manipular porque todo lo creen. Nada cuestionan, nada. em, de nada buscan cuál es la raíz, solamente se creen las historias que otros les cuentan y después ahí van, gracias a su programa que tienen todos, eh, de seguir a las manadas, seguir a los grupos. Ese software ha sido bastante exitoso en el holograma Tierra. Hasta, Eh, Norcuptre, hasta este momento donde un aspecto físico, Moisés, pide su liberación. Estás ahí paralizado y frente a ti hay una pantalla. En esa pantalla se proyecta línea de tiempo 2025 y puedes observar a Moisés. Uno, dos, tres, lo observas. El observo está debilitado. Mm, Moisés es Evaristo, en esencia, así es, sí. ¿de Mm, acuerdo? El ser luz de Evaristo y de Moisés, ¿lo tienes tú o lo tiene tu jefe? mi jefe. Ujú. ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo se llama? Es el dragón Harurastriane. Harura Astreane, Así es. ¿de acuerdo? Ya sé que ¿Qué? le vas a hablar, pero antes le quiero preguntar a Moisés. ¿Qué se siente caerte con la misma piedra? ¿Qué se siente caerte con la misma piedra? Siempre te tropiezas con la misma piedra y siempre vuelves a entrar en el mismo vector de miseria. Es que son tan ingenuos que no se dan cuenta que siempre caen con la misma piedra. Nosotros solo tenemos que hacer algo muy fácil. Así como ustedes en sus computadoras hacen copy-paste, así nosotros hacemos con los programas de simulación en la Matrix. Vida tras vida, vida tras vida. Un poco más, un poco modificado, pero siempre caen con lo mismo. Ujú. Moisés, ¿te quieres liberar? Respóndele, respóndele. Sí, Dile, ¿cómo te diste de cuenta? eh, ¿Cómo te quieres liberar? me quiero Exprésale. liberar porque ya no voy a caer en esta trampa. ¿Cómo Ya he puedes aceptar? despertado. Eso te dicen todos, eso te dicen miles. Solo nos reímos de ustedes. Millones y millones dicen, ya desperté, su falso despertar. Nadie ha despertado. Si yo te lo Esta calculara vez no. con nuestras estadísticas, es un mínimo porcentaje. Tendrías que ser demasiado hábil para no volver a caer en nuestras redes. Ya verás. Confírmale, Moisés, que te quieres liberar. Me quiero liberar. Esa es la última vez que ha pasado lo que se va a repetir. Es la última vez porque a partir de ahora me libero. Mm, Ya escuchaste, Norcuptre. veremos, humano, esto lo veremos. Lo Quedas, veremos. quedas paralizado y llamas a tu jefe, Haruras Treane, dragón. Llega tu jefe y así como llega, se paraliza. Uno, dos, llega el dragón, tres ahora. ¿Llegó tu jefe? Aquí está. Descríbelo. Es magnífico. Es un imponente dragón blanco. Mide 6 metros con 59 centímetros. Ujú. Mm, Tiene escamas color perla. Sus ojos son rojos carmesí. Su ¿Cuántas pupila cabezas tiene? es vertical y es negra. Ujú. Tiene 4 cabezas. Y tiene todas sus cabezas, tienen lenguas bífidas, color púrpura, con las cuales te va a devorar Moisés otra vez.
Cuatro cabezas, dragón blanco. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué tiene que responder a su llamado? Está enojado. Está muy molesto porque tiene que perder su tiempo en un bicho. Un bicho, como tú dices, que decidió liberarse. Déjame con el dragón, con tu jefe, Norcuptre, haces cambio y quedas ahí paralizado, observando. Uno, dos, tres, ahora. Haruras Treane, ¿me escuchas? Ah, humano, ¿dónde estás? Te La perdí. pregunta, ¿Qué estás haciendo aquí? la pregunta es, ¿cómo es que tú estás aquí obedeciendo a estos bichos que llamas humanos? Ah, te equivocas. Yo no obedezco humano. Ujú. Está ahí uno de tus lacayos, un reptil, Norcuptre, paralizado. Y por él es que estás aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Escogiste mal a tus lacayos? ¿Tu equipo fue deficiente? Ah, claro que no. No. Ese humano te llamó, ¿cierto? Está exigiendo su liberación, liberación de su ser luz que tú lo tienes. No puede. Impedido. No puedo hacer ¿Quién les nada, dijo que pueden nada venir al aquí? respecto. ¿Quién les dijo que pueden venir aquí? Decir mi gran nombre, llamarme y después en mi cara decirme que se van a liberar. Tu ¿Cómo gran puedes nombre, dar eso? dragón, ¿qué raza eres exactamente? De todos los dracos. Raza ahora, Moani Lantana. Moarintana. Ah, soy un dragón alado. Ujú. ¿Y tu raza tiene alguna característica en específico? ¿Por qué los hace diferentes a los demás? A nuestra magnificencia perlada, alas blancas de dragón que nos ayudan a surcar vastos territorios en la cuarta dimensión. Ujú. Nuestro sistema de división nos permite encontrar a nuestras presas fácilmente, así como la que te quieres llevar, humano. La que nos vamos a llevar. Frente a ti, Draco Blanco, poderosísimo, los humanos luz liberados en su máximo esplendor, Anika y Mazarna, los observas uno, dos, tres, ahora, máximo esplendor. Ahí observas a los seres luz, cómo se ven realmente fuera de todo tu sistema de esclavitud. ¿Nos observas? Ah, los observo, ¿Qué pero sientes? no ¿O qué quiere ocurre? decir, eso no quiere decir que yo sea amenazado. Eso no Ujú. basta, humano. ¿Quieres que se acerquen un poco? Se No me, acercan, se no me acercan. importa. Uno, dos, tres. Puedes observar en su máximo esplendor y respondes las preguntas. Haruras Treane, con tu nombre obedeces. ¿Cuántos humanos luz tienes en totalidad? 815.000 millones. ¿Cómo se llama tu planeta central, donde tienes tu trono ahora? Este planeta. Aravina. Gavina, Aravina. Aravina, planeta central y el sistema, nombre de tu sistema. Gravinto.
Gravinto. ¿Cuántos planetas forman tu sistema ahora? A 22 planetas. 22 planetas. Excelente. Vamos, Harurastrane, ahí al hogar de Moisés, que es Evaristo en esencia. Usamos esa pantalla que está frente a ti como portal y llegamos al hogar. 1, 2, 3. Ahora, ¿cuántos implantes tiene Moisés en la línea de tiempo 2025? En total, él goza de 492 implantes. Él goza, dices. Realmente le frustra en la vida. Pero entiendo, no entiendo tu punto de vista. ¿Abducciones cuántas le has realizado en esta vida? A 32. 32. ¿Parálisis de sueño? A 421. Entidades en casa de Moisés que le están frustrando la vida en todos los ámbitos. ¿Cuántas son? 12. 12. ¿Y cuántos portales hay en el hogar? 6, de acuerdo. En tu idioma ahora llama a esas 12 entidades que se presenten junto a ti. Te obedecen. Solo esas 12. Ahora. A las sete andalara si. Atika si fahia ese. Están, Ahora estate. están las 12 ahí paralizadas. Así es. ¿Qué son? Reptiles, insectoides. A reptiles y grises. A mí no me Ujú. gusta mancharme con insectoides ni demonios. Con- ujú. Pero te voy a decir una cosa. Tú puedes quitar a todos mis enviados de su casa. ¿Pero qué vas a hacer con esas gárgolas que no le pertenecen a él y que son de su ex esposa? Ah, interesante pregunta. Y quisiera saber la respuesta. Porque ahora, para ellos, él será un manjar. Y solamente querrán poseerlo en algún momento. Devorarlo, comer su carne, saciarse con su sangre. Y Ahí cuando un es, demonio sacia su sangre, quita la salud. ahí es donde entra un efecto en cadena, donde el ser luz de Moisés activaría esa curiosidad en su ex esposa al ver este video. ¿Alguna opinión al respecto, Moisés? Poco a poco se le va eh, ayudando con esa idea para que abra los ojos y lo va a lograr Ah, porque es buena persona. ay, iluso. Ilusos, los dos. Los dos son ilusos. Harura Streane, 12 entidades ahí están paralizadas. Las llamaste en tu idioma. ¿Cuántas entidades te obedecen en el holograma? Cifra Todas. total. En el holograma, cifra total. ¿Cuántas te Ah, obedecen? 700,000. Naves en el holograma. 42. ¿Cuántas nodrizas hay en el holograma? 10. Centro de operaciones en esas o en bases subterráneas, subacuáticas. Bases subacuáticas. ¿Cuántas? Tengo 4. ¿Cuál es la principal? ¿En dónde está ubicada? Ah, la principal está en las costas de Japón. Harurastrane, eres obligado, están los seres luz ahí, llamas a todas esas entidades, 700,000, que se preparen para desalojar el holograma.
Abordan las naves, las nodrizas y también desalojan esos centros, esas 4 bases subacuáticas. Lo haces en tu idioma fuerte y claro. Ahora, Barmaria Hastrasica Sia Artalea Cipitalete Artalena Stalavatico. Listo, humano. nos trasladamos a ese planeta central, Aravina, sistema Caravinto. 1, 2, 3. Ahora, llegamos. Aquí estamos. De acuerdo, tú mismo ahí observas las bases, tu sistema de defensa neutralizada, tu raza, tu información y tu tecnología totalmente paralizada. Lo observas y me dejas con Pamela. Vas a ver tu propia destrucción de tu sistema. Déjame con Pamela. Paralizado. 1, 2, 3. Ahora. Pame, ¿me Listo, escuchas? sí, sí te escucho. Planeta central, Aravina, descríbelo. ¿Cómo es esa planta? Es como si en lugar de crecerle árboles y plantas les creciera una especie de material que parece un tronco seco, pero es un material que es como si creciera ahí. No veo grandes construcciones, pero en el centro sí veo como una esfera Ujú. que no tiene una orilla definida, sino que es como si le saliera mucha energía. Y me dice Anika que esa esfera representa su núcleo de ese planeta y que es alimentado por humanos. De acuerdo, Pame. Localiza a Ser Luz de Moisés. Debe estar con los demás alimentando ese núcleo. Que lo localice Anika y Mazarna. Sí, ya lo encontraron. ¿Cómo se encuentra? En cápsula, encadenado, ¿cómo se encuentra? Está debilitado, Ujú. ¿Consciente o inconsciente? inconsciente. ¿De acuerdo? Observa que Mazarna y Anika lo liberan y se refortalece, se revitaliza, vuelve a su estado original al 100%. ¿Cómo lo hacen? Listo, es como si le derritieran algo que tenía alrededor de su cuerpo, pero quitándolo él ya se relaja y puede abrir los ojos y moverse. Ujú. Cuando esté totalmente recuperado, me lo dices. Listo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la identidad del ser luz? Se llama algo como, ay, se llama algo como vi- Orientilum, Orientilum. Vientilum. Escuchar eso, sí, ¿Vientilum de qué dimensión? me dice, me dicen 22. De acuerdo. Vientilum 22D. Asiste a Mazarna Yánica y se liberan también los demás humanos luz. 815.000 millones, Pame. Sí, Reacción en cadena, se liberan y también se liberan todos los aspectos físicos vivos y desencarnados. ¿Cómo lo hacen? eh, listo, ya los liberaron a todos. Se Y hace una, están, ya, se hace sí, una reacción en cadena. Planeta central Aravina queda totalmente eliminado y también los 22 planetas del sistema Cravinto totalmente eliminado. Tecnología, información, partículas eliminadas al 100%. listo, listo, ya quedó.
Aspectos físicos desencarnados pasan con su ser luz a quinta y los encarnados vuelven al holograma. El dragón observó todo. Sí. De acuerdo. También copias etéricas liberadas de Moisés. Regresamos al hogar de Moisés, Pame, con el dragón y con su ser luz. Llegamos al hogar. 1, 2, 3. Listo. Bien, Tilum 22D comienza a eliminar con mucho cuidado 492 implantes de Moisés. Zona cerebral primero. Ok, listo. Zona cardíaca, columna, Zona cardíaca tenía 56. En columna tenía 32. y zona sexual. Sí, zona sexual tenía 78. Ujú. Excelente, Pamela. Vamos a unos puntos de Moisés. Tiene bloqueo económico, principalmente desde hace un año, junio 2024, un bloqueo económico muy fuerte. ¿Qué sucede ahí? Programación, manipulación de las entidades. Es que hubo algo que lo conectó a... Hubo un vector, tuvo que haber habido un hecho Ujú. en donde él se conectó otra vez a esta vida de... ¿De Baristo? Ajá, Ujú. Tuvo tal vez algo relacionado con la religión. sí. De acuerdo. Sí, es que en su caso como fue un tema religioso muy fuerte, hasta meterse, por ejemplo, meterse a la iglesia y no rezar, Ujú. aunque no es rezado, a él lo podían capturar así. Con el hecho de entrar a la iglesia, o siquiera pasar cerca, o tendría que entrar. No Ejemplo. me indican que quedarse, por ejemplo, cerca de la iglesia por mucho tiempo también. Ajá, lo pudo haber sido suficiente para que se abriera el vector de entrada a la vista de Evaristo, a la vida de Evaristo, donde era una vida de mucha precariedad, Ujú. mucha pobreza, muchos votos de castidad y pobreza. De acuerdo, Pam. Entonces, su propio ser luz, Vientilum, elimina esa programación y elimina ese engrama ancestral Sí, que valide su hipocampo, amígdala cerebral, que quede totalmente eliminado. sí, ¿Listo? listo. Sí, Tiene, tuvo una ex pareja en el 2008, Merly Alejandra. Validemos etéricamente si hay brujería o trabajo esotérico vigente por ese lado. es que veo como a la figura que representa a Merly, Alejandra, Ujú, y le veo de su zona cerebral como si salieran un montón de ondas, ondas así. ujú. Y me explica Anika que esas ondas que estoy viendo son como pensamientos de ella hacia él, Eh, como negativos. sí, sí, negativos. Ujú. O sea, no es como tal un trabajo esotérico, son como digamos que sus ideas, sus creencias, su Sí, mente. sí, Entonces no hay como tal una brujería, de acuerdo. Ahí que su ser luz, su mismo ser luz, ponga una barrera o algún tipo de bloqueo para que esas ondas simplemente no lleguen a Moisés, no afecten. sí. ¿De acuerdo?
Hay un evento, Pame, moscas, aparecieron moscas muy grandes, tipo panteoneras, en su casa, donde vive ahora, con su expareja, sin necesidad de una causa física de basura o algo así. Validemos ese punto. ¿Hay alguna causa etérica? Eh, Me están explicando. Él lleva mucho tiempo, al menos 7 meses, viendo solamente el estancamiento. Y ese estancamiento ya se estaba somatizando en sus contextos reales y por eso la presencia de moscas, por esa como energía de que algo se está echando a perder, ¿sí? Ujú. De que algo ya no está funcionando. Pero es como parte, o sea, sería como los implantes que tenía el cerebro y aparte su turbulencia mental de estar pensando en el bloqueo Y con los constante. Ujú, engramas, sí. De hecho, me están diciendo que en la vida de Evaristo, ujú, ah, fíjate, algo que comparten, me enseñan como una comparación. Algo que comparten Evaristo y él es que a los dos es como si les cobraran injustamente. Es como si les cobraran injustamente. sí, Porque es como si en esta vida, este Moisés. Moisés, ajá, debiera dinero a Hacienda, pero fíjate, es que es que es como si me dijeran los manos luz que hubiera sido un mal manejo, pero de otra persona. No sé si de un contador o de una persona para la que él trabajaba antes. O sea, no directamente de él. Es posible que él ni siquiera hubiera sabido que debía tanto. Ujú, Entonces, me dicen que ahí, ajá, hubo algo antes que detonó que se activara el engrama de la vida de Evaristo, en donde a Evaristo le cobraban ujú, por cuestiones de alguien más, no directamente decisiones que él hubiera tomado, ¿sí? Y ujú. a Evaristo se le hizo un engrama bien fuerte porque el grupo este germánico que llegó a cuestionarlos, les dijo eso, que pues eran muy pobres, que si no tenían dinero para pagar, entonces iban a pagar con su vida. Y me dice los Manolus, y eso es lo que ahora él empezó a percibir, que él más que con dinero estaba pagando con su vida, fíjate. Comprendo. Entonces, que los seres luz eliminen esa programación y los engramas. Sí, Y también que eleven todo el rango de frecuencia, sobre todo de zona cerebral de Moisés. sí. De acuerdo, Pame. Tuvo una sesión con un terapeuta en enero del 2023, se liberó y por la tarde se atragantó con comida que prácticamente nunca le pasa en toda su vida. ¿Tuvo algo que ver? ¿Hay alguna causa etérica? Es que alcanzó a ver un reptil, Ujú. pero que es como si lo hubiera querido intentar agarrar, intentar implantar por la garganta. Como una recaptura muy rápida en el mismo día. Ajá, sí. Ujú. Ay, De acuerdo. es que sí estoy preguntándole que por cómo puede pasar eso. Ujú. Y me dicen que es porque, bueno, eso está muy complejo, pero es como si, eh, es como si
en la misma sesión lo hubieran estado viendo. Es Ujú, como que ese ser que lo quiso recapturar viniera, pero con la asistente, Neto. ujú. O sea, el asistente o la asistente estaba como pegado ese reptil en este caso. Sí, Comprendo. sí. De acuerdo. Y él Eh, todavía no sabía cómo modular sus emociones, ujú. como si se hubiera quedado muy sorprendido de la información. Y ahí fue donde bajó su frecuencia y lo intentaron agarrar de la garganta y de la nuca. Comprendo. Otro punto, Pame. 3 meses después de la sesión sufrió un ataque de un perro, una mordida en su pie, en el conjunto de departamentos donde vivía. Tres Algo meses. 3 meses después de la sesión. Ataque de perro. Lo mordió en su pie. ¿Tiene algo que ver ahí? Entidades, un ataque. Sí, yo veo un demonio. Ujú. Ujú. ¿Ese demonio es como independiente o es como el mismo grupo de ese reptil que le atragantó la comida? No, era De otro grupo. acuerdo. Em, Es que me dicen que esas cosas estuvieron pasando porque de alguna forma él seguía teniendo un poco de turbulencia mental. Es que él eh, se- es como si en lugar de, en ese tiempo, es como si en lugar de sentir más la información, la estaba hubiera, analizando. ajá, si hubiera recibido cierta información a la que es como que le estaba dando mucho, sí, mucho análisis. De acuerdo. De acuerdo. Ahí la importancia de sentir la información. Sí. Sí. Sus ojos, Pame, que cheque Anika y también su ser luz. Sus ojos sufre de una carnosidad en ambos y mucha irritación. ¿Producto de implantes? Ah, sí, tiene nanotecnología en la parte blanca de su ojo. De acuerdo, que la extraigan con mucho cuidado en su totalidad. La desactivan, la extraen y la eliminan. Sí, listo. Partículas igual eliminadas y valida su zona de la boca, de la garganta, su mandíbula. Pame tiene ahí como bruxismo o señales de bruxismo. O si Me bien en la enseñaron, zona cerebral. Ajá. me enseñaron un implante muy grande en la zona de su paladar, de sus encías, Ujú. la parte de atrás de la garganta, de la parte de su mandíbula. De acuerdo. De igual manera, lo desactivan, lo extraen y lo eliminan. Sí, listo, Neto. Y sus oídos tienen un zumbido permanente en ambos, intenso, sobre todo en el lado derecho, oído derecho. ¿Qué Sí. sucede? Ay, es un implante, pero es como si fuera una esfera negra, Ujú, pequeña. Ese sí estaba ya agarrado a zona cerebral, Neto. ujú. Él tiene que hacer un trabajo muy fuerte en el aspecto de evitar como autocalificarse de forma negativa, ¿eh? Como autocastigarse. Ujú, Porque todas esas cosas, esa clase de conductas ujú. puede hacer que
los implantes se arraiguen más a él. Este implante esférico negro tiene muchísimas ramificaciones, este Neto. Son 33 ramificaciones como hilitos de plata, metal, sí, como hilitos de plata, que le Ujú, estaban moviendo todo su cerebro para que él nunca descansara, Neto. ujú, comprendo. Que ese, bueno, el implante que se ha eliminado, o los implantes de los sellos que se han eliminado, Pame, y también que si existe alguna programación o engrama para la autocrítica severa, Sí, que lo eliminen. este, ay, Ujú, Anika está pidiéndole que si puede Moisés se recueste un poquito o cierre sus ojos, ujú, poquito, listo. Ajá. que dice Anika que necesitan eh, quitar una programación que él tiene, fíjate, es como de su infancia. Ujú, Me enseñan su mamá siendo una persona como muy exigente con él, muy, muy exigente. de acuerdo. Le dice a Anika, mira, vas a ir al punto en el tiempo en el que vas a ver, tú vas a ver en tus ojos, aunque los tengas cerrados, los vas a ver en tu zona cerebral, el punto en el tiempo donde se te estaba exigiendo mucho. Quisieras que fueras perfecto, como un niño perfecto. Tú lo vas a ver. Ujú, Y dice Anika, y ahora vas a sentir cómo de tu garganta vamos a extraer de tu pecho, de tu zona cerebral, vamos a extraer todo ese sentimiento de ansiedad, de que te empujó en la vida, a que fueras perfecto y que si no lo eres, entonces está mal. Van a empezar, están sacando de la zona de de su garganta una ujú, especie de bolita, es como una bola. Observa una bola, es una bola viscosa sí. y esa bola es como si tuviera millones y millones de ramificaciones en todo tu cuerpo. Y te dice Anika, este es lo que ustedes llaman un patrón obsoleto, pero lo estás viendo en forma energética. Fíjate cómo era como una araña que más que darte vida te la estaba quitando y te quitaba tu energía. Ahora con su otra mano, Anika te cierra la área de tu garganta y te dice, observa cómo en la luz de un humano luz, este patrón se acaba. Obsérvalo. Te dice, puedes observar a tu humano luz y puedes observar cómo en sus manos esta madeja de energía dañina para ti se acaba. Hoy se acaba, Moisés. Excelente. Y te sientes ligero, te sientes más ligero. Y te dice, y a partir de hoy, escúchate a ti y a tu humano luz. Ya dejas de escuchar tanto al exterior y las críticas de lo exterior. Es importante que te escuches a ti. Muy Ujú, importante.
Pame, aprovechando ese ejercicio que también para el éxito económico y elevar su autoestima, si está relacionado o no, que mejoren esa parte. Su autovaloración, su autoestima, ser autosuficiente. Ahora, Moisés, con los ojos igualmente cerrados, observas a tu mano luz, cómo te toma de tus dos manos y tu mano luz te dice, es momento de que nos integremos y de que seamos uno. Y tu mano luz te levanta de donde estás, tomándote de tus dos manos y te abraza. Y con ese abrazo comienzas a sentir cómo tu mano luz eleva la energía en ti y te comienza a transmitir una elevada visión de la vida. Te dice, observa cómo tú, donde creías que ya no había crecimiento, aún lo hay y lo sientes. Observas a tus arcas monetarias, a tu cuenta bancaria, la observas ahí delante de ti y es muy fácil para ti sentir cómo ese dinero está creciendo. Te dice tu mano luz, es que a partir de ahora es con el sentir, tu creación es con el sentir. Siente cómo en esas arcas incluso puedes observar una cuenta bancaria que crece en números o una habitación blanca donde crece el dinero. Pero más que observarlo es siéntelo. Siente cómo se siente que crezca ese dinero. Siente cómo se siente que te alcanza para todo. Y siente cómo se siente que llega de todos lados, de los lugares más inesperados, Moisés. Y cuando sientes esto, sientes a tu mano luz cómo se hace enorme y él con su energía magnética jala, o sea, trae dinero de lugares inesperados. Y siéntete muy feliz. ¿Cómo pasa esto? Y te ves en el espejo y siéntete cómo te rejuveneces y siéntete cómo mejora tu imagen frente a ti y te sientes cómo eres exitoso y te sientes cómo eres dichoso. Dice Anika, elevamos tu frecuencia. Vamos a ir elevando frecuencia de 0 a 100 y tú vas a ir sintiendo un calor dentro de ti porque es importante elevar el sentir. 10 y vas sintiendo este calor y vas sintiendo cómo este dinero, cómo este éxito, cómo esta perfecta visión de ti mismo crece. 20. Notas cómo todo tiene un color más brillante, más claro. 30. Siente cómo ese calor en ti aún aumenta y te vuelves más magnético. Eres muy magnético. 40. Dice Anika, te conviertes extremadamente magnético de energía positiva. Sientes como todos a tu alrededor te aman, incluso los desconocidos son amables contigo y te quieren ayudar. A donde quiera que tú vas, observas miradas amables, sonrisas y gente que te quiere ayudar. 50. Sientes como la luz de tu mano luz se irradia a través de ti y eres aún más magnético
y todos los caminos se abren. 60. Se eleva aún más. Tu vibración puedes sentir cómo tu zona cardíaca se abre maravillosamente como si fuera un baúl de oro gigante, enorme. 70. Sientes cómo eres todavía más un magneto de buena suerte y de prosperidad. 80. Siente cómo eres exitoso y cada vez que caminas te diriges al éxito. 90. Siente todavía más. Eleva este sentir. Siéntete feliz por todo lo que ya está en tu vida. Abrázalo y abrázalo con la energía de tu mano luz. 100. Disfruta este estado de pleno éxtasis, mucho éxtasis. Puedes observar tu interior totalmente dorado, abundante, precioso. Siéntelo, 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 siéntelo y mantente ahí. Nota cómo esta energía ahí se mantiene. Nada te la quita, es tuya. Nada puede venir por ella porque es tuya, porque eres tú. Mantente ahí, ahí te mantienes, Moisés. Y manteniéndote ahí y cada una de tus células ahí en ese estado de perfección, abre sus ojos. Listo. Excelente. Gracias, Pame. Vamos. Entonces, los implantes en Moisés quedan totalmente eliminados, de ¿Sí? cabeza a pies. Sí. Los seres luz eliminan portales, eliminan dispositivos en el hogar. Sí, su hogar está totalmente claro. ¿De acuerdo? Su familia debe vivir, sí, Se elimina a ese dragón, Gerurastreane. Eliminado, sus partículas totalmente eliminadas de todas las líneas de tiempo. sí, Y también al reptil, Norcuptre, sí, eliminado por completo. sí, listo. Pame, vamos a validar ser luz e identidad de su hija Lisette, 16 años. ¿Qué nombre te llega? No sé, se llama algo de, escucho, va, va, val, mi, Valmira, Valmina, Valmina, Valmina. sí, ¿De qué dimensión? me enseña como 13. Ujú. Y de su otra hija, Valeria. Se, Identidad. se llama, me está diciendo Lu, Lu, Luf, Lufnia, 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 Lufnia. ¿De qué sí, dimensión? me dice 12. Ujú, de acuerdo. Su expareja, madre de sus hijas, Lidia. Entonces está con otra jerarquía su ser luz, ¿correcto? Sí, pero fíjate que ahorita ya la veo a ella también con más luz. Ujú. Como que elevó su Jerarquía, vibración se fue, como que su jerarquía se apartó, como que se apartó, como que está más para atrás. y puedes ver al ser luz de Lidia, que es su expareja, ¿o no? Lo puedo ver, pero está prisionero, Neto.
Ok, de acuerdo. Eso. Entonces, sí, hay que ver esa otra jerarquía en otra sesión. Y su papá, Cristóbal, y su mamá, Teresa, ¿ellos están desencarnados, Moisés? No, están vivos. Ya. Vivos. Papá Cristóbal y mamá Teresa, este, ¿ser luz liberados o están contra jerarquía? El de su mamá no sé por qué está con otra jerarquía. De acuerdo. Y el de su papá está liberado, está al lado. ¿Y qué identidad del ser luz de su padre? Se llama Gamtesi. Realmente sí. Está Dimensión. muy curioso. Gamtesi, de la Ujú. 21B. Igual que el de Moisés. Ah, no, él es Sí, 22. Sí. sí, De acuerdo, Pame. Entonces elimina el dragón y también las bases subacuáticas. Lo eliminan los seres, los 4 bases subacuáticas en el holograma. sí, listo. De acuerdo, Pame. Vamos al momento con Evaristo, donde conectamos esa línea de tiempo, 1696. 1, 2, 3. La línea de tiempo fue modificada. Su ser luz está ahí con Evaristo. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo es su vida ahora? Ya, no, ya está, tiene hijitos, y tiene una esposa ¿Cómo lo y observas? tiene, ¿Feliz? tiene un negocio próspero, sí, sí. Y él tiene Excelente. un negocio próspero. Es como de materiales para construcción. ¿De acuerdo, Pame? Evaristo fusiona con su ser luz y pasa a quinta con Vientilum. Sí, ¿De acuerdo? Regresamos al hogar de Moisés, 2025. Eleva el rango de frecuencia y vibración de todo el hogar. Cúpula de protección. Ser luz de las dos hijas y de el papá se quedan a un lado. sí, Y el ser luz de Moisés, ¿por dónde entra? zona sexual. Excelente. De acuerdo, Pame. Déjame hablar con su ser luz, Vientilum. Vientilum. Haz cambio. Sí, 1, 2, 3. Ahora. Vientilum, ¿me escuchas? sí, ¿Cómo te sientes liberado, fortalecido? Y tu aspecto físico, Moisés, que te liberó en esta ocasión, te escucha. ¿Tienes algún mensaje para él? siéntete feliz y libre, porque ya lo somos. Siéntete agradecido con todo, porque al final el todo nos trajo aquí y yo me siento agradecido por abrazarte, estar a tu lado, escucharte. Habla conmigo cuando así lo necesites. Yo estoy en tu interior. Es un diálogo interno, ya no es diálogo externo. No me encuentras afuera en el exterior, siempre me encontrarás dentro de ti. No me encuentro en las flores, ni en el cielo. Me encuentro en cada parte de ti. Me encontraré en tus manos, en tus ojos, en tu andar, en tu respiración. Ahí me encontraré, me encontrarás. De acuerdo.
Moisés, ¿tienes algunas palabras para tu propio ser luz? Me llena de emoción esas palabras y la verdad estoy muy contento, me siento muy bien, sentí ese calorcito leve y claro, es sentir ser menos mental. Agradezco mucho, estoy muy contento, muy contento. Gracias. Bien, Tilum, ¿listo para entrar a tu aspecto físico? Sí, De acuerdo, un abrazo de luz. Déjame con Pamela. Disfruta. 1, 2, con Pamela. 3 ahora. sí, Neto. De acuerdo, Pame, que por último que validen a sus dos perritas, Nikki y Nieve. Dos mascotitas ahí que estén libres de implantes, de larvas. Ya. Uno de Excelente. ellos tenía uno en su cuellito y otro en su cabecita, pero ya. Totalmente limpias. De acuerdo. Listo, Pame. Observa que Vientelum ingresa por zona sexual con Moisés. Sí, Te despides y regresamos. Me dices. sí, listo. 5.